Hola a todos, bienvenidos a Genshin Impact en vivo. Empecemos por acá. Llegamos acá en esta misión, entonces pues sigamos con la misión de una vez. ¡Oh, mira! ¡Que me creó el control! ¡Cuidado! Smash and grab! Surge. A new moon rises. The sky clears, the blaze moon shines! ¡Oh, mal cofrecito! There is no harm in claiming forsaken possessions. Perdón, no quiero nada que me mata. Big plan! Oh. I never leave! Go, Ruby! You love it! Divine light, shield them! You should take it. It may prove useful. Acá. Ya entendí. El rápido por pedo alarma, pues man, o sea que es algo peligroso por aquí. Resulta que no hay nada gran monstruo, ni de fantasmas. Acá aparece un lagarto solitario. La soledad es el demonio más aterrador de todos. Ah, sí, pues si podemos no entiendo del todo. Ah, no nos viene a hacer tan fuerte, no te viene de arriba. Here on target! Surge. New moons converge. Shine like a gemstone! Shatter! The sky clears, the glaze moon shines! You should take it. It may prove useful. Para caminar.
seguir por abajo. Entonces, así que acá no hay más salidas. El rey de los pececitos. No, ya deja de parpadear. La velocidad no puedo creer que resuelto el problema tan rápido. Se resulta que ese viento. Ese viento debía ser ya los espíritus que no quieren marcharse. El par de la alarma salió una advertencia. Pero en realidad los fantasmas. Los fantasmas no quieren hacer daño, pero solo estaban molestos porque querían echarnos. ¿De verdad? Sí, desde que sacaron sus vidas aquí luchando que tal, ¿cómo podían hacer daño? Todas gracias que cayó sonora de fauna, también exportaciones y fantasmas. Bueno, estos títulos son imaginado. Stand hace un poco que no se tuviera Greta. Espero que ustedes no hayan resuelto eso. Matrimonio regaño. Menos mal, muy poca. En realidad, entonces fue porque cliente primero estaban saliendo con fantasmas que ellos también nos tenían una especie de supernegación espiritual con pulsos. Todo el mundo los que, o sea, así que mejor no olvidar que mandan ahí los fantasmas. ¿Supernegación espiritual de pulsos? ¿De verdad? Solo fue un pulso normal. Algo así, que te puede alargar. De que en negaciones, ir a los fantasmas deberían haberse calmado. Entonces ya no, que el problema no quiero, sí, ya no quiero interferir con la norma, ¿verdad? No, eso no lo hace Will, ¿verdad? De cómo te portas. Ya está, ya me porta muy bien. Son las malas vibras de las tumbas de los seres. Los lápidas, muy chocado. Entra Will. Dicen que esta fue todo un éxito, así que intentar también no ayudarnos mucho. Ya creo que las alarmas, los seres que eres, podrás descansar bajo en paz. Después de todo, es que te salía a dejar un jaleo. Tranquilo, Will, mira, que eso es una alarma, vuelvo a capturar, ¿no? Bien, que no te queda bien, negocio. Tienes razón. Ay, Adolfo. Eso ustedes también. Bueno, gracias que no te digas por las que tenés esto. Sé lo que sabían para saber que ustedes podrían resolver este asunto. Primero que pensar que nos voy a preparar una nueva aventura. Cansé también lo tienes, me tienen los dedos, pero los aventuras no son conmigo. Bien, amigas, ven a la primera vez vimos a charlar cosas muy interesantes. Directo. ¿Cuántas alarmas? ¿Cómo está? A ver, como que esas buenas se han repetido una de las buenas va a fuera, no, pero a mí puedo dormir tranquilo toda la noche.
estás, negrito. El puerto. Ya salió. You keep them. Ya, I no después se longer me... need offerings. Ah, miren, un logro escondido. Tenería. Sus logros escondidos, sí. Acá está el dinerito. Más dinero. Ahí estás. He-Man. You've got it! You got it! Whew, that was a tough fight. Den applaudet. Applaudet. Yeah, you nearly got him! Whoa, nice catch!
Ese era naranjito, a ver que eso es nuevo. You've got it! You got it! Whew, that was a tough fight. Pesto. So close, so close! Stay cool! Wow, Paimon's stomach is rumbling already! Dos más, dos más. Victory is almost ours! Wow, Paimon's stomach is rumbling already! Tum, tum. Listo, otro pececito más. So close, so close! Stay cool! Wow, Paimon's stomach is rumbling already! Let's go, amargo. Yeah, you nearly got him! Wow, Paimon's stomach is rumbling already! Bueno, ahora sí. A lo que íbamos. Que vamos a ir a subir las habilidades de Yahoo aquí. Ok, muy bien. Entonces ahora sí. Vamos a comer. Estas cosas no se acaban si no se los come. You're my target! I never leave it! Without further ado, Mommy Mission will show us the way! Nada. Faltan 24 más. Faltan un montón. You're not going anywhere! Arrogant and presumptuous be cleansed! Seguro. Voy 3 y 2 del anterior, 4, llevamos 5. Hand it over! Smash and grab!
17. Y entre las pequeñas 8. Alcanzamos. Ya también faltan hartos. Mañana continuaré. Traemos las 10 de un mes. Ad Astra. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Ad Astra Abbott. ¿Listo? Ad Astra Ab. Crónicas heroicas. Gloria resplandeciente. Faltaba así. Vamos con Linnea y vamos con Después. Vamos con las cosas de Linnea. Sacarle la maleta. Los colores de la maleta. Ah, espere, ¿dónde fue la cuchilla oculta? Esa no es la que necesito. Se prepara rápidamente para la investigación. Recolecta flores sombra nocturnas. Aquí también flores nocturnas. No sé, fiesta, solo quieres divertirte durante la aventura. ¿Por qué tienes que decir esas cosas? No, si no crees esa manía de actuar impulsivamente, tampoco te voy a notar. No sé actuar impulsivamente, yo también tengo mis propios planes. Dios, ya lo traigo, no voy a hablar nunca más cuando te arrepientas, ya será demasiado tarde. Linnea, allí me está. Es que la cerveza no quería ser tanto una pequeña disputa de tipo de niños. Piensa lo que quieras, pero yo no soy quien tiene la culpa. Pues yo tampoco hice nada malo, Linnea. Estas cosas saben. Nada mal, pero no ha sido el resultado, no es el que esperábamos. Como la historia de la semana 60 en el cachar presenta por la flor Nueva donde. ¿Las historias de los hermanos? Así, cuenta la leyenda que eran las hermanas descendientes de los cristianos, sus personalidades eran completamente opuestas, el rosa y las flores son nocturnas. Ambas hermanas dicen lo que quieran correcto por presión, por eso terminaron separándose. Dicen que la hermana nunca perdió la mayor prueba de lado pasar estas algo bebía hasta el cerdo. Al final amor mucho sin volverse a ver. Nosotros no quedaste a estar así, nunca la había oído. Yo tampoco. Es que yo en bardo, pero es una fantasía. Así que es una historia inventada. Está inventada, en realidad sigue siendo válida, ¿no? Ninguna de estas criaturas eran las convencidas en la selección correcta, pero esas mismas selecciones las separaron para siempre. Para avanzar tienen la razón, perder un amigo que le dirán ustedes. Ahora, que yo que pensé cuando el gato aventura. Ahora que pensé de me ha pasado conmigo aventura, no me lo digo, ahora venga cada rato para disfrutar de nada. Hay que saber lo que es más, por lo menos. Esas cosillas. Sí, espero que me van a preguntar a mesa, daños de esperanza. Genial, muchas gracias. Una planta con mucha vitalidad crece en los cuerpos, una flor con forma de la flor. Insignia solo que no nombras.
Una flor de esqueleto lazada. Que ya. Sale, siguiente. Oh. Te da una maleta azul. A ver, para repente para la investigación. Habla con los cazadores de tesoros. Disculpa, ¿has visto un gato trinado por aquí? Un gato trinado, ¿qué es una hormiga? ¿Has visto alguno? Parece que lo mismo porque lo recuerdas. Si los has perdido un gato, puedo echarles a buscar. Conozco bastante bien esta zona. Le pueden contratar a un estúpido gato. Si te pierdes, espera. Marco, no digas eso. Si te escuchara se pondría triste. Lo que nos cuidan hacer la responsabilidad cuando lo llamamos. No hace falta que me paguen por ellos. Es investigar. Vamos de mí. No sé por qué no pensamos en que sea tanta de los pilotos. Quizás se van a entrar semillas, pero no puede dejar que sigan creciendo así. ¿Tú me crees que está aquí? ¡Yahoo! Rescatan al gato atigrado atrapado. Parece que antes no tiene sentido decirle, pero habíamos llegado un poco más tarde, quién sabe qué habrá pasado. En fin, vayamos a buscar a estos amigos. Es típica de danza. ¿Qué tal? Estaba atrapando en esa jaula babilónica. Aunque la planta exploradora carnívora solo necesita unos días para elegir una misión y un mar. Pero no es que le encantamos a tiempo, ahora estamos un poco débil, pero si iremos tardando, quién sabe qué habrá pasado. Sí que es peligrosa. Esto es culpa, haberse metido ahí. Qué gato tan estúpido. Para ser justo, no es culpa suya. La jaula de mi un especial que no afecta a las personas para atraer a los insectos y criaturas similares. Es como una jaula veloz acaso a sus presentes, sazonan una cantidad normal de ellas, y que hasta las alas pequeñas han visto afectadas. En fin, las escenas han crecido tanto que nada seguro, no es algo bueno. Así es, no hacemos nada de ser peligroso. Qué carajo, también puede ayudarnos. Tenemos que hablar del favor, vamos a entonces sobre eso. Bien, las jaulas vilóforas que se llaman normalmente en la zona junto a los cazadores de tesoros. Por fin terminamos. Desde que hablamos de la medianoche. Ayúdanos a encontrar ese gato estúpido, señorita. Si no está aquí, quién sabe qué explorador estamos tapando. Que pensando en eso, se puede gritar tan fuerte, tal vez lo habremos encontrado mucho antes, María. No me eches la culpa. En fin, la persona que se no es algo, ¿no? Que no me digas hasta bien, no se preocupa por sus compañeros. Se den vuelta a la sala, ahora no se regresan. Ustedes que tengan cuidado. Gracias, lo tenemos en cuenta.
Bueno, hacerte que nos vemos. Para ver que no que trae atrapa a los insectos blancos con su arma. Rápidamente por la investigación. Hay que ir a desvelar más. Una planta muy chata y la crisis sana incluso los inviernos más crudos. No me puedo ir a la casa. No, pero antes para la investigación. Porque la forma de unas quechas. Las granadas sí que son muy bien. Una sorprende lo que es el que se ve en la casa. Publicado. Misión especial de fuera. I can't believe it's not just the moonglow fireflies. Even cats can get eaten. Yerva. Make sure you keep a close eye on Pavlov the next time you take him for a walk. Don't worry so much. Pavlov's a lot bigger than a cat. Besides, they're just plants. What's the worst they could do? I remember a certain fresh-faced adventurer saying something similar, right before coming face to face with a hexadecatonic mandragora. Hexadecatonic mandragora. Awesome! Yeah. What are you all hollering about, huh? I not heard the commotion from miles away. Is this some sort of class? Yep, it sure is. Linnea's telling us all about her recent findings. Of course. Please take a seat. Since we're on the subject of hexadecatonic mandragoras, there's another notable variety of plant that can be found near Void Sea Outlook. You must mean Winter Islea. Spot on! I'm talking about Winter Isley. Hey, Yerva, that's cheating! Linnea didn't even finish asking. Sorry, I got carried away and jumped the gun. Don't worry, there'll be plenty more questions to answer. Right, Linnea? Enough for everyone! Get your answers at the ready, and you'll all have the chance to earn yourselves a sugar sculpture. Ooh, a sweet, sweet sugary reward! Come on, traveler. This is our time to shine. Don't worry, I'll let you in on a secret. Katya's prepared enough sugar sculptures for everyone. Oh, in that case, we'll have to show them just how smart we are. Right, back to the topic at hand. There's actually an interesting story about Winter Isley. Legend has it that this plant held a deep connection to the King of Winter Isley. Now, the King of Winter Isley had a brother, whose own symbolic plant is something you should all be very familiar with. Can anyone tell me what it is? Creo que la meta. Good thinking. Mint and Winter Isley are both green.
That means cabbage must be a close relative too. Incorrect. The correct answer is midsummer berries. Midsummer berries? All I know is Katya and Aino both make delicious midsummer tort. Midsummer berries are the symbol of the King of Midsummer Oak, brother to the King of Winter Isley. Legend has it that these two twins have been fighting since birth. They each take turns killing the other, only to be resurrected once more. Each rules their own season, with this cycle of death and rebirth continuing until the end of time. That's so sad. Despite being connected by blood. Katya once told me good relationships have nothing to do with blood. Sometimes it's precisely those connections that cause conflict to arise. How very perceptive of you. You're right, of course. That's exactly what the scholars of Snezhnaya think the story represents. What's more, due to Winter Isley's hardiness and resistance to the cold, it's also considered to be a symbol of the Light Keepers. The leaves will keep their promise. Paimon's heard that saying before. It's a very old saying, and hardly anyone still uses it nowadays. I'm surprised you're even aware of it. We're seasoned adventurers, which means we're... What was it again? Oh yeah, well-traveled and well-read. The Light Keepers. They're the ones who dress in black, right? Are they also hardy and resistant to the cold? But their clothes look so warm. If they really are so resistant, couldn't they wear a bit less? You've got it all muddled up. What Linnea means is that, just like Winter Isley, the Light Keepers stand tall in the face of hardships as fierce as the icy wind. Wonderful! Your interpretation is spot on. But let me ask, how did you arrive at that understanding? Helga sent me a handbook, all the way from Fontaine. She told me about the language of flowers. Now all the flowers of Fontaine have their own secret meanings. I think if Winter Isley has a meaning, it must be something like unbending. Or maybe the courage to persevere until the end. Wow, someone's clearly learning to draw inferences. Well done! And Miko, you may have approached it from a very different angle, but your sense of logic is certainly interesting. Let's see if you two can answer this next one. Ask away! No question's too hard for the traveler. Such confidence! In that case, I'll ask you one of my hardest. Why do nocturnal blossoms come in both red and blue? That's certainly a novel answer. But unfortunately, no. That's incorrect. Alright, so what's the answer? Nocturnal blossoms aren't the only things we've seen in Nocry that are red and blue. Come to think of it, we've seen red and blue stuff all over the place. If you're asking about the one thing that stands out most about Nocry... Hey! Stop trying to explain everything away with the power of Kuvaki. There's no way the answer's gonna be as obvious as that. You're correct! What? Seriously? It's common knowledge for those of us who live in Nocry, but not so much for adventurers visiting from afar. So in context, I suppose it could be considered a tricky problem? But you weren't fooled by the question at all. It looks like you're on the path to becoming a real stellar adventurer. Alright, that's it for today. All the students who answered a question can have a sugar sculpture! Huh? Wait a second! Don't tell Paimon that she's the only one who doesn't get any candy! If Paimon had known, she'd have answered more questions! Even if she'd have probably gotten them all wrong. Don't worry, don't worry.
You'll get yours too. You and the Traveler are a team, just like Lumi and me. Well, Miss Linnea really is the best teacher ever. hay que ver cómo esa Oh. insignia. Completa todas las misiones de investigación para escalonas. Por acá tenemos Nueva, está cumpliendo años. Y tenemos la recompensa de la visita diaria. Nos acerquemos. Aquí se Nefer. Bonitos cruz que se agitan. A pesar de esta venta de la alianza, últimamente los encargos no dejan de llegar. Al final, cada las palabras bonitas solo sirven para guardar las palabras. La superficie natural, las corrientes oscuras siguen agitándose. Me temo que toda la situación prolongará un tiempo más. Hay quienes ven el caos como una escalera y en mi opinión el proceso de ponerle fin no es más que el último sprint antes de alcanzar la cima. Pero no te preocupes, la cámara de secreto siempre es la primera en llegar a la meta. El único problema es que Yahoo tendrá que seguir esforzándose. Es lo que vi la última vez, estaba recopilando información sobre los Fatus y las últimas noticias provienen del desierto, el cual conozco también. Eso no pinta nada bien. Ah, por cierto, junto con el informe también me enviaron algunas cosas típicas de su muro. Te voy a dar algunas con un pequeño gesto. Después de todo, no esperaba que alguien recordara este día hasta que yo mismo casi lo había olvidado. Eventos. Va a haber riquezas. Y me quieren un antiguo torre parpadeables. Listo. Ver foto de perfil por color. Marco de avatar. Gloria resplandeciente. Las hermanas gemelas. There's another legend that claims the opposing colors of the nocturnal blossom represent two sisters from the Frost Moon Scions. Do they kill each other too? I noticed that lots of stories have siblings who end up killing each other. What's up with that? We're not like that in the Conch gang. Hey! Let Linnea finish the story, will you? I bet the sisters make up in the end. Right? Otherwise, why would people use the nocturnal blossom with its two flowers joined together to represent them? I hope they make up in the end. There's another legend that... Do they kill each other too? Hey! Otherwise... Aspecto mochila. Toca eso.
Ahí donde está el... Aceptar todo. Linnea's always dashing off to here, there, and everywhere. But she still makes time to share her knowledge with us. I've learned a lot from her, and I'm grateful for that. Trust me, when it comes to local delicacies in Aramita, you learn Ya tengo, sí. Es la decoración de la maleta. Bueno, me vengo acá por hoy. Apartamento para... Hicimos lo que tuvimos que hacer. Gracias a todos por vernos. Nos vemos